función, como cualquier dato, se puede escribir directamente en la celda si conocemos su sintaxis, pero Excel dispone de herramientas que facilitan esta tarea. La autosuma de Excel es una función bastante práctica y muy utilizada por la mayoría que usan Excel con frecuencia. Gracias a ella, podemos sumar los valores que se encuentran en una fila completa o en una columna completa. Inclusive también podríamos sumar valores de unas celdas concretas que se encuentren dentro de una fila o una columna. La autosuma de Excel es un método abreviado de la función suma. Es una opción que se encuentra en la ficha Inicio dentro del grupo Edición. Cuando hacemos clic sobre el comando Suma, que tiene la forma de la sumatoria o la M echada, Excel va a insertar la función suma, la cual recibe como entrada un rango o conjunto de celdas a sumar y regresa el resultado de sumarlos. La belleza de esta opción de autosuma es que Excel determina automáticamente las celdas que deseamos sumar. Para usar la autosuma bastará con situarnos en la celda de Excel donde queremos aplicarla y luego hacer clic al botón de autosuma. Si es una columna, de forma automática, volvemos a repetir, Excel lo va a seleccionar todas las celdas que se encuentren encima para aplicar la suma. Y luego simplemente presionamos Enter para obtener el resultado. Veamos ahora algunos usos prácticos de la autosuma. Podremos sumar los números de una columna. Si tenemos un conjunto de valores que deseamos sumar y están en forma vertical, es decir, que se encuentran en una columna, como en este caso, solo debemos seleccionar la última celda. En nuestro ejemplo, necesitamos calcular la suma de todos los importes totales. En ese caso nos vamos a seleccionar o nos vamos a posicionar en la celda G19, la que está vacía, después de los valores que nos interesan sumar. Luego de seleccionar la celda vacía, hacemos clic al botón de autosuma que se encuentra en el grupo Edición. Al hacer clic de forma automática, Excel selecciona todas las celdas de la columna e inserta una fórmula con todas las celdas que están por encima. Como podremos apreciar, aparece la sintaxis de igual suma y entre paréntesis el rango G7 hasta G18. Luego, simplemente debemos presionar la tecla Enter para aplicar la suma y así obtenemos la suma de esos valores. Al aplicar la autosuma, Excel suma los valores desde la celda G7 hasta la celda G18. También podemos sumar los números de una fila. Aunque es menos común, también podemos hacer una suma de valores horizontales. Para esto solo debemos seleccionar la primera celda vacía, que se encuentra a la derecha, de un rango de valores horizontales. Luego, presionar el botón Autosuma. Excel sabrá que estamos haciendo una suma horizontal y tomará los valores correctos para la función suma. Por ejemplo, si en vez de tener los valores a sumar en una columna como en el caso anterior, lo tenemos en una fila, haremos lo mismo que en el caso anterior, pero en este caso nos vamos a situar en la celda que está detrás de la última, en este caso en la celda M12. Luego nos dirigimos al grupo Edición y hacemos clic al comando de suma o de autosuma. Se seleccionarán todas las celdas que se encuentran a la izquierda de la celda activa. En nuestro caso se seleccionó el rango desde A12 hasta L12. Y a continuación simplemente presionamos la tecla Enter. Y podremos también observar que hemos obtenido el total, es decir, la suma de todo el rango que hemos indicado que es desde A12 hasta L12. También podemos insertar autosumas en más de una columna a la vez. Solo debemos seleccionar el rango de las columnas que deseamos sumar. En este caso estoy seleccionando el rango desde A12 hasta C29. Luego presionamos el botón de la autosuma. Con eso se insertarán al final de cada columna seleccionada la suma de cada una de ellas. Podemos seleccionar también columnas que no están juntas si mantenemos presionada la tecla Control mientras las seleccionamos. Por ejemplo, si deseamos calcular el total de las entradas del mes 2
y las entradas del mes 3, debemos seleccionar primero el rango desde D12 hasta D29, presionamos la tecla Control y luego seleccionamos el siguiente rango, que es desde G12 hasta G29. Y luego presionamos el botón de la suma. Como podemos ver, también se calculó la suma de cada una de las columnas que hemos seleccionado. Es posible también usando el comando de la autosuma calcular la suma de diferentes rangos en una celda que se encuentre fuera de la tabla de datos, incluso en otra hoja. Por ejemplo, en la celda R11 deseamos calcular la suma de entradas de los meses 1 y 2. En este caso nos posicionamos en la celda R11. Luego hacemos clic al comando de la suma que se encuentra en el grupo edición. A continuación, debemos seleccionar el primer rango a sumar, que en nuestro caso es el rango desde A12 hasta A29. Luego presionamos la tecla Control. Manteniendo presionado, seleccionamos el otro rango a sumar, que es desde D12 hasta D29. Una vez que hemos seleccionado, dejamos de presionar la tecla Control y finalmente presionamos la tecla Enter para obtener la suma. Podemos visualizar que en la celda R11 ahora obtenemos la suma de esos rangos seleccionados. En la barra de fórmula podemos también ver la sintaxis que aparece. Igual suma, abro paréntesis y entre los paréntesis van los argumentos. En este caso los argumentos son rangos de celdas. El primer argumento es desde A12 hasta A29. Luego viene el punto y coma, porque recordemos que los argumentos se separan con punto y coma. En mi caso, en mi computadora la configuración es así. Y luego el siguiente argumento, que es el otro rango a sumar, que es desde D12 hasta D29. Finalmente se cierra con paréntesis. Podemos aplicar autosumas también a una tabla sobre todas las columnas y todas las filas en un solo paso. Si deseamos calcular la suma en todas las columnas y en todas las filas de nuestra tabla de datos, lo que debemos hacer es seleccionar la tabla de datos, pero con una columna y una fila extra. Es decir, en mi caso sería seleccionar desde A12 hasta M30. Luego, hacemos clic al botón de la autosuma o suma y podremos observar que Excel ha calculado la suma por cada columna y también por cada fila en la tabla de datos de una manera rápida y sencilla. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de Excel.